Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta sección de la Pastoral Vocacional, Vocacionando, donde vamos tocando varios temas que nos hablan acerca de esa cultura vocacional, que es un tema que tocaremos más adelante. Pero hay un tema hoy en día que es muy importante y que se está viendo de una manera muy palpable en nuestra sociedad. Y es una pregunta que poco a poco se ha ido haciendo la iglesia, sobre todo en los últimos años, sobre todo en estos últimos meses, acerca de la crisis vocacional. ¿Hay crisis o no hay crisis vocacional dentro de la iglesia? ¿Hay crisis o no hay crisis en los jóvenes que están buscando qué responder de su vida? Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de entender un poquito si hay o no hay crisis vocacional. Bien, pues lo primero que hay que preguntarnos es, ¿hay o no hay una crisis vocacional dentro de la iglesia? Esa es una excelente pregunta. Ciertamente, si nosotros nos enfocamos en el número de los aspirantes al sacerdocio, a la vida religiosa, al menos en México, nos vamos a dar cuenta que han disminuido considerablemente. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y esto nos habla así, obviamente, de una crisis vocacional, que cada vez hay más jóvenes que les da miedo responder a esa llamada que Dios les hace a cada uno de ellos. Pero no podemos medir las crisis vocacionales solamente por el número de los candidatos al sacerdocio o el número de los candidatos a la vida consagrada, porque también hay crisis vocacional en los matrimonios. Y esto obviamente ha generado un impacto muy grande dentro de la iglesia. Y hemos visto a lo largo de nuestra historia que cada vez han sido menos aquellos jóvenes que deciden dar su respuesta, sea a la vida consagrada, sea al sacerdocio, sea al matrimonio, porque lo podemos ver en muchos jóvenes que ya no se animan a tomar un compromiso que es verdaderamente para siempre. Y hoy en día está muy de moda el si funciona, nos quedamos, y si no, pues cada quien agarra su camino. Le tenemos miedo al para siempre. Y yo creo que esa es una parte por la cual podemos nosotros comenzar. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes hoy en día? Que les da miedo el para siempre. Los seminaristas en la sección Entre Seminaristas hablaban acerca de la vocación y qué es la vocación. Si quieres ver el video, te dejo el link debajo en la descripción de este video, que nos habla precisamente que la vocación es algo que está intrínseco en el hombre y que hoy en día, más que en otros tiempos, el joven está preguntándose y está cuestionándose a sí mismo qué es aquello que quiere hacer de su vida. Y hay un montón de preguntas y hay un montón de cuestiones que el hombre trata de responder y que el joven busca contestar. ¿Qué carrera tengo que elegir? ¿Cómo sé si estoy haciendo lo correcto? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo mido el éxito? ¿Es suficiente una vida para todo lo que tengo en mente? ¿Por qué los sopes se llaman sopes? ¿Cómo se llama el señor del bigote? ¿No te parece eso curioso? Quizá a muchas personas, a muchos jóvenes les ha pasado por la mente ¿cómo sería mi vida si fuera un sacerdote? Si entrara, por ejemplo, a un convento, o no necesariamente en el aspecto sagrado, en el aspecto del sacerdocio, de la monjita, del religioso, sino también en la parte del matrimonio. Hay muchas personas, hay muchos jóvenes que les da miedo imaginarse casados. ¿Cómo sería su vida después de dar ese paso? Y todo este tipo de cuestiones casi siempre los descartamos porque nos da miedo, porque no lo conocemos a fondo. ¡Tengo miedo! Sobre todo la vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada, la vocación del religioso, porque se teme a lo que no se conoce. Siempre es más accesible los otros estilos de vida, pero constantemente el joven sigue buscando y se sigue preguntando cuál es su vocación y qué es lo que tiene que hacer de su vida. Quiero saber cómo alcanzar la realización plena. Y hacerse esta pregunta de tratar de entender cuál es el sentido propio de la vida es ir en la búsqueda de la vocación, de tu vocación. Eso es parte de crecer, Timmy. Y para esto pues obviamente hay que preguntarse ¿y quién soy? ¿Y qué es lo que quiero para mí? ¿Y qué voy a hacer de mi vida? El problema es que hoy en día el joven cada vez se pregunta más porque va teniendo muchas más opciones, pero eso también genera que cada vez elijan menos. Es como cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda y tienes diferentes opciones del producto que quieres comprar. Pero hay tantas opciones que se te dificulta elegir cuál es el mejor para ti. Entonces, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Cada vez el joven se pregunta más qué es lo que quiere, pero cada vez le cuesta más trabajo elegir. Y tristemente muchas veces se dejan llevar por aquello que dice el mundo. Vaya,
Jamás beberé otra cerveza. Cervezas. ¡Dame 10! Entonces, nos damos cuenta que la crisis vocacional no es solamente en los números, no solamente es en las masas de los jóvenes que ingresan al seminario, que ingresan a un convento o que se deciden realizar su matrimonio delante de Dios en el altar. La crisis vocacional también entra dentro de la crisis existencial. Y esto ya lo decíamos anteriormente, se debe a la dificultad de elegir entre las diferentes opciones que hoy en día tenemos. Siempre buscamos la mejor elección. Para saber qué vamos a elegir, para saber qué es lo que puede ser mejor para nosotros, muchas veces nos basamos en la realidad, nos basamos en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar y en lo que podemos sentir. Cuando tú vas a comprar algo por internet, tienes tantas opciones y te cuesta trabajo saber si lo que estás pidiendo va a llegar bien y va a ser de buena calidad, porque no lo estás viendo y tienes miedo de que si pides algo por internet y te llega no sea lo que tú estabas esperando. Pues en la vida pasa exactamente lo mismo. Si queremos elegir algo, muchas veces tenemos que palparlo, queremos saber que sea algo que abunde dentro de nuestra realidad. Si eres real, mejor dímelo ahora. Si eres real, dímelo ahora. Por eso cuesta tanto trabajo elegir qué es lo que vamos a hacer, porque es dar un paso hacia el futuro. Elegir es renunciar, y hoy en día renunciar suena muy mal. ¿No saben cuánto he sacrificado? Cuando vamos avanzando en la vida, vamos cruzando puertas, y escuchar que la puerta de atrás se cierra, a veces da miedo. Escuchar que la opción que habías tomado antes se cierra, a veces da miedo. Y entonces ponemos el pie detrás para que esa puerta no se cierre completamente, pero tampoco podemos seguir avanzando por miedo a quitar ese pie, por miedo a que esa puerta se llegue a cerrar, por miedo a terminar de cruzar esa puerta que nos permite a nosotros avanzar. Ahora bien, si sabemos que nos cuesta trabajo elegir porque hay tantas opciones y debido a las tantas opciones es más difícil tomar en cuenta aquella que es la mejor para nosotros porque nos basamos en lo palpable y la vocación no la podemos encontrar en lo palpable, no siempre se muestra de esa manera. La vocación se trata de profundizar, de cerrar los ojos para ver con más claridad. No siempre es algo meramente externo. Se requiere paciencia, se requiere conocimiento interno, se requiere preguntarse a ti mismo ¿qué es lo que quiero de mí? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? Pero para esto también hay que dejarse interpelar. El reino es para los valientes. Hay que arriesgar en la vida. Porque es lo que un hombre hace. Así que sí, hoy en día hay una crisis en muchos aspectos, pero no perdamos el ímpetu por trabajar por ellos, por los jóvenes. Más bien, oremos y confiemos plenamente en Dios. Hoy en día es tiempo de sembrar, y sembrar es trabajo de todos, no es solamente trabajo de la monjita, no es solamente trabajo del sacerdote, se trata de crear una cultura vocacional, donde todos y cada uno de nosotros estemos inmersos en ello. Pero bueno, ese es un tema que tocaremos después. Esta historia continuará. Bueno, pues eso es todo. Espero que este video te haya ayudado, que reflexiones, que te preguntes y sobre todo que no tengas miedo a salir adelante, que no tengas miedo a que esa puerta de atrás se cierre, que hay mejores oportunidades delante, que hay que interpelarse, que hay que preguntarse, hay que dejar de tener miedo, hay que ser valientes. Si te gustó el video, dale like si lo estás viendo en Facebook, suscríbete si lo estás viendo en YouTube y síguenos en la página de la Pastoral Vocacional. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Chao, chao.